Para los que consumen medios a través de sus versiones electrónicas, pero para la gran mayoría a través de las redes sociales, el horror a través de una fotografía que causó realmente espanto. Espanto, conmovió a una parte importante del mundo que hasta el día de hoy no le había puesto cuerpo, no había materializado un nombre, un concepto, que es el fenómeno de los refugiados de África y del Medio Oriente en Europa. El mar Mediterráneo en estos meses se ha convertido en una enorme fosa, en un cementerio para miles y miles de hombres, de mujeres, de niños que buscan la posibilidad de una vida porque tienen que huir de los lugares en los cuales ahora solo les espera la muerte. En el día de ayer empezó a circular en todos los medios de comunicación del mundo una foto de un hecho, la foto de un niño muerto en una playa de Turquía. Este niño de 3 años tiene nombre y apellido, se llama Aylan Kurdi, es un niño sirio de solo 3 años que murió junto a su hermano de 5 años y a su madre en un intento desesperado por encontrar refugios en una Europa que hoy no los quiere. Sin embargo, de la conmoción a la posibilidad de generar hechos políticos que terminen con esta verdadera tragedia humana, todavía hay mucho que discutir. En la misma Europa, que hoy en día, en manos y en palabras de los dirigentes políticos europeos, consideran que hay que hacer algo, de manera efectiva lo que se está haciendo hoy, en estos momentos, mientras nosotros estamos discutiendo acá en sesión abierta, es volver a entretejer una cantidad importante de alambres de púas para impedir que estos mismos refugiados lleguen a Europa para encontrar una posibilidad de vida. ¿Por qué Aylan Kurdi murió? Esa es la respuesta que en general no se da a Axel y Eric. En todo caso, de la conmoción a la deshistorización del hecho, solo hay un paso. Este niño muere porque hay responsables, y hay que decirlo de manera muy clara. La Unión Europea y Estados Unidos, que hace 4 o 5 años decidieron cambiar el mapa político de Medio Oriente y de África del Norte. ¿Recuerdan ustedes en ese proceso también comunicado por los medios de comunicación de las supuestas primaveras árabes que desestabilizó regímenes políticos y que permitió la aparición de verdaderas fuerzas del horror en términos del islamismo extremo, por un lado? Y también lo que ocurre hoy en día en la misma Europa que hoy se conmueve por la muerte de este niño. Los dirigentes políticos más importantes, los principales dignatarios de Hungría, de los países balcánicos, también de Francia, de Inglaterra y de la misma Alemania, están tomando decisiones políticas para impedir que estos hombres, mujeres y niños entren a esos países. No les reconoce el estatus de refugiado político, los considera como inmigrantes. Y esto, Axel y Eric, implica una gran diferencia, porque el refugiado político debe aceptárselo sin condiciones. Es un principio jurídico y humanitario. El tema de la inmigración en términos legales o ilegales implica también otras discusiones que las fuerzas de centro derecha y de derecha europea están planteando como agenda política con la cual están ganando el voto de los mismos ciudadanos que hoy lloran ante esta imagen conmovedora. Estamos viendo en imágenes lo que han sido una serie de obras de artistas plásticos que con diferentes representaciones y simbolismos han tomado el hecho puntual del hallazgo de este cuerpo de un niño y lo han hecho estético, si se quiere, con diferentes mensajes. Es una representación, por eso decíamos, ¿el hecho cuál es? Es la imagen de un niño muerto en una playa. Lo que hay son interpretaciones y representaciones estéticas y políticas, pero también hay argumentaciones que también plantean decisiones políticas. El primer ministro de Hungría hoy en día ha continuado fortaleciendo una decisión que tomó esta administración en el día de ayer. Paró toda la circulación de trenes hacia otros lugares de Europa porque dijeron, presten atención, amigos y amigas de Sesión Abierta, a lo que dijo este primer ministro de Hungría. Estamos impidiendo que la Europa cristiana se llene también de islamistas. Queda claro que en este sentido todavía hay mucho que esperar en términos de actos concretos por parte de los propios europeos en términos de permitir que estos hombres y mujeres desesperados encuentren un nuevo lugar en su vida. Cuando nada se hace en el otro lado del Atlántico, ¿qué se hace acá en Uruguay y en la Argentina? Termino mi participación con eso, para que vean qué distancia hay entre los discursos condolidos y lo que son las decisiones, lo que implica también solidaridad efectiva. Hoy, en el Boletín Oficial de la República Argentina, se publicó un anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país que anunció de manera inmediata la creación de un programa especial de visado humanitario para refugiados políticos de Siria y de Líbano. Se le va a permitir el ingreso a nuestro país durante 2 años.
para los familiares de sirios, libaneses, especialmente del noroeste argentino, esta es una gran noticia. Y los catamarqueños y catamarqueñas, por supuesto, nos tenemos que sentir interpelados a esta situación, porque tenemos amigos, conocidos, familiares, gente con la cual nos tratamos diariamente, que a veces nos cuenta lo que ocurre en Siria y Líbano, y también nos contaban la imposibilidad de poder traer a sus familiares de esos lugares del mundo. Qué gran contradicción, porque Europa, desde los inicios de la modernidad, se presentó ante el mundo global en su conjunto como la cuna de la civilización, y proyectaba en ese eurocentrismo todo lo que no era Europa como lo incivilizado, y si miramos a Latinoamérica principalmente. Entonces digo, qué gran contradicción, porque lo que en algún momento se autodenominó la cuna de la civilización occidental al menos, hoy está demostrando de mínima vulneración de principios internacionales reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, y fundamentalmente por un principio que estructura todo el derecho internacional público, que es el principio de buena fe en las relaciones internacionales entre los países. Así es. Sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos, digo de manera concreta, es que lo que dicen los gobernantes y lo que terminan haciendo en términos de decisiones concretas marca una distancia enorme entre lo que es un sentimiento humanitario concreto y lo que es la decisión de permitir que estos hombres y mujeres y niños sigan muriendo. En estos mismos momentos, y con eso termino mi intervención, en algún lugar del mar Mediterráneo, algún niño está muriendo ahogado. Gracias, Jorge. Nos vemos. En un ratito. Y en Catamarca, pasando por supuesto a otro tema, el conflicto de educación no se resuelve. Ya esta semana ha comenzado un nuevo paro de 72 horas y no hay aparentemente una solución inmediata. Vamos a hablar de ese tema porque además el Poder Legislativo ha decidido sumarse a la discusión, viendo si puede aportar desde allí algún tipo de solución o canales de comunicación o algo así. Se ha atendido en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el tema y se ha decidido además convocar al ministro para la semana que viene. Vamos a hablar de este tema con la diputada Gabriela Velasco, presidenta de la Comisión de Educación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, en principio han conversado entre ustedes, legisladores, y han, digamos, trazado una agenda de trabajo que incluye la convocatoria del ministro, pero ¿qué visión tiene como legisladora, también como parte del bloque oficialista, de todo este conflicto, ¿no?, que no encuentra solución? Bueno, a ver, primero te cuento lo que hicimos en la comisión, que eso, como vos bien decís, involucra a los tres bloques, de Frente Cívico, Tercera Posición y Frente para la Victoria. Nosotros llegamos a un acuerdo en donde decidimos que había que movilizarse y aportar en la coyuntura nuestro granito de arena en lo que pudiera servir para destrabar el conflicto, pero que claramente está siendo conculcado un derecho fundamental de nuestros niños y jóvenes a la educación y que había que movilizarse inmediatamente para haber restablecido ese derecho. Así que eso, digamos, fue lo convocante para los miembros de la Cámara que estamos en la Comisión de Educación y que pertenecemos a los tres bloques que la componen. Y bueno, y por otro lado está la cuestión estructural, que tiene que ver con cambios que hay que hacer en la legislación vigente, que en un principio se venían manejando en las comisiones de paritarias, de acuerdo al acuerdo paritario que se había suscitado, y que atendiendo también a una solicitud en su momento, y estoy hablando año 2012, de los diferentes gremios que participaban en las comisiones, ellos querían elaborar los borradores, los anteproyectos que enviarían luego a la Cámara sobre estos temas, que es el cambio del estatuto, la reforma del estatuto del docente, el régimen de licencias, la cuestión del nomenclador docente, la zonificación o el pago por zona a los diferentes docentes. Bueno, creo que esperamos, por supuesto, respetuosos de este acuerdo de paritarias, sin querer delegar algo que es una tarea de la legislatura y respetuosos de la división de poderes, pero dijimos, bueno, envíenlo. Ahora nosotros vemos que transversalizado por la cuestión salarial, todas esas discusiones y esos cambios que, insisto, hacen a la reforma estructural y a poder avanzar en la transformación educativa en Catamarca, y bueno, quedaron como paralizados porque no se están reuniendo, no siguen trabajando. Entonces dijimos, lo que sí vamos a hacer, y eso ha sido un acuerdo de todos los miembros de la comisión, es, digamos, hacernos cargo de la cuestión legislativa sobre estos temas, e ir invitando y, por supuesto,
que nos contribuyan con el aporte que es valiosísimo, tanto de lo que ya hayan trabajado en estas comisiones como el que quieran hacer de aquí a futuro. Pero creemos que es algo que hay que hacerlo y descomprimir de alguna manera, por lo menos con este aporte, que es nuestra propia tarea legislativa, a este conflicto. Y después, bueno, eso en cuanto a representación de la Comisión de Educación y hablándolo como presidenta de la comisión. Y quiero ser muy respetuosa en esto, porque cuando uno llega a acuerdos con bloques que no pertenecen al oficialismo, bueno, justamente yo creo que los códigos y la palabra de decir, bueno, no nos salgamos, este es el discurso en cuanto a representación de lo que se acordó en el seno de la comisión. Ahora vos me preguntabas mi visión particular, y yo creo que cuando un conflicto se prolonga en el tiempo y no se logra arribar una solución, algo está fallando, y no tiene que ver con por ahí ciertas deslegitimaciones que se intentaron hacer y que yo creo que cuando menos son gestos de inmadurez. Decir yo con fulano no voy a hablar porque creo que no me soluciona, como por ahí algunos dijeron, como no reconociéndole al ministro un lugar que tiene, no solamente porque la gobernadora es quien pone y saca ministros, y la gobernadora decidió que el magíster Ariza es el ministro de Educación, así que es legal y es legítimo. Pero más allá de eso, nosotros cuando hicimos la ley provincial de educación, hay un artículo que dice que el único autorizado, la voz autorizada por parte del Ejecutivo para discutir cuestiones salariales en el marco de las paritarias, en el mejor de los casos, y bueno, o no, como se dé, es el ministro de Educación. O sea, hasta la ley de educación provincial lo dice. Entonces yo creo que hay que salirse de esta cuestión. No hablo con fulano porque no me gusta, porque no sé. No, bueno, hay que aprender a respetar los poderes, hay que ser serios, tenemos que respetar la investidura de cada uno. Creo que si no, también de alguna manera vamos a empezar a atentar contra la democracia, porque algo a mí no me gusta, lo descalifico, eso no es serio. Es como si a mí, porque no me gustara la cara de algún gremialista, dijera que no representa su gremio. Diputada, en el contexto nacional nos explicaba el ministro Ariza en una entrevista anterior que le hacíamos en sesión abierta, incluso la gobernadora lo dijo públicamente, en el contexto nacional no hay ninguna provincia en la que se esté, en que se encuentre un escenario de negociaciones salariales a esta altura del año, con el campo docente, con el sector docente. De alguna manera todo parece indicar que el caso de Catamarca presenta una actitud atípica en el contexto nacional por parte del gremialismo provincial del campo docente. Incluso todo parece indicar que se estaría aprovechando una coyuntura electoral entre las primarias y las elecciones generales de octubre para intentar plantear un escenario de negociación. Y si no se está aprovechando, cuando menos se tiñe de la sospecha. Se tiñe de la sospecha, mínimamente. No es cierto, mínimamente. Inclusive, uno podría pensar, esto nuevamente a título personal, que tal vez hubiera sido mejor sí esperar a febrero o marzo del 2016, cuando ya saliéramos de esta cuestión electoral, justamente para que esto que vos mencionás, esta sospecha, no de alguna manera tiñera con un marco negativo cualquier tipo de negociación que se pudiera realizar. Pero más allá de eso, yo recuerdo que el ministro Ariza en un momento, inclusive por pedido de los gremios, bueno, había dicho, bueno, está bien, si quieren en noviembre, diciembre empezar a conversar, ¿recuerdan para qué? Para no jorobar después el inicio de clases, porque si no, los paros, recuerden, eran en enero, febrero, se amenazaba que las clases no empezaban, se había dicho, bueno, en noviembre, diciembre nos empezamos a sentar, en el marco de la paritaria vamos cerrando, como para que ya esté medio cerrado, y febrero, marzo ya arrancamos 2016 con la cuestión salarial resuelta. Si se quiere, el ministro inclusive ha atendido, me parece a mí, esta cuestión del reclamo salarial hasta con una antelación, como vos decís, inédita para lo que es el marco de las discusiones salariales. Así que yo creo que llegar a acuerdos no es ponerse en la actitud intransigente de yo no cedo. Y tampoco es, me parece maduro ni serio pedir alguna cuestión que esté fuera de la posibilidad del Estado provincial poder llevarla adelante. Nosotros, si nos hubiéramos parado en nuestras diferencias, que como ustedes saben bien, tenemos
puntos de vista por ahí, si se quiere, irreconciliables en algunas cuestiones con los otros bloques, si nos hubiéramos parado ahí, la Comisión de Educación no se reúne nunca y nunca hubiera sucedido esto de que dejáramos no solamente de estar preocupados, sino decir, bueno, nos vamos a ocupar del tema. Intervengamos porque acá ya hay una cuestión que hay que solucionar y que es que los chicos tienen que volver a las aulas. Yo el otro día pensaba, en el 2015 hubo 3 conflictos en el ámbito de la educación que motivaron durante diferentes periodos medidas de fuerza. A principio de año cuestiones salariales, que son las regulares, digamos, Sí. más a mitad de año régimen de licencia, por el pedido específico de la licencia gremial paga, y ahora nomenclador que docente. se logró. Y ahora nomenclador docente. Y hay como una especie de cliché en el sindicalista que dice que las bases exigen, ¿no? Exigen la lucha. Yo me pregunto si las bases exigen y el sindicalismo toma la exigencia, o el sindicalismo siembra la exigencia en las bases, porque las cuestiones salariales, bueno, son cuestiones recurrentes todos los años. Ahora hay otras cuestiones bastante técnicas que yo no sé si están instaladas en la agenda de urgencias del docente regular. Digo, nomenclador docente es un tema importante. Ahora yo no sé si el docente estaba pensando en que urgentemente se necesita aprobar un nuevo nomenclador. Pero aparte que se estaba trabajando en paritaria, supuestamente. Lo mismo que el régimen de licencia, donde la traba era la cuestión del régimen de licencia Eran sindical 4 o pago, 5 ¿no? puntos. Reforma del Estatuto del Docente, que como ustedes saben es del año 1976. Régimen de licencias, nomenclador docente, pago por zona, y me está quedando fuera otro más, creo. Eran 4 o 5 puntos que eran las comisiones de paritarias. Los mismos gremios las componen, los gremios que acordaron paritarias. Y ellos eran los encargados de hacer las reformas. Armar un proyecto que nos iban a enviar a la legislatura, como se hizo con la Ley Provincial de Educación. Así que si ese es el problema del paro, ahora entiendo menos que antes Claro. por qué es el paro. Y si es la cuestión salarial, yo creo que también debieran poner blanco sobre negro sobre qué es lo que se reclama. Hoy hablábamos también de la cuestión de la equidad y hacíamos mención de que por ahí los vestimos de guardapolvo blanco a todos los niños, a todos los docentes, y dijimos vamos a igualar. Y es bárbaro, como gesto, como un montón de connotaciones que tiene. Pero si la escuela privada de modalidad privada no para, y la escuela pública sí, indirectamente te aparecen estos ataques a algo que también es un derecho adquirido. A la igualdad de oportunidades educativas. Que es la escuela laica y gratuita, que somos creo que el único país en América Latina que la tenemos y de los pocos en el mundo. Ustedes miren para Chile, qué es lo que está pasando, y esto es un atentado también. Claro. Cuando un problema que comenzó como un reclamo salarial que puede ser legal, legítimo y que nadie lo va a discutir, ya está tomando otras aristas y comienza a vulnerar los derechos a educación de niños y jóvenes, a medrar la escuela pública y gratuita, y no resuelve, al final, ¿de qué estamos hablando? Porque termina siendo una conversación de locos. Si yo te cuestiono una cosa y cuando vos me la estás contestando, yo te cambio la pregunta, y cuando yo te vuelvo a cambiar la pregunta, y no nos vamos a poner de acuerdo. De alguna manera eso se grafica o se representa en la cierta incapacidad del gremialismo para fundamentar y legitimar su propia postura, ¿no? De hecho, el ministro Ariza los ha invitado a que traten de fundamentar cuáles son los posicionamientos que están llevando a esta altura de las circunstancias. Es que yo creo que deben hacerlo, porque se lo deben a la comunidad educativa. Seguro. Y el sistema educativo está compuesto por los docentes, pero también por los alumnos, por los padres y los no docentes. Y aparte es algo que nos atañe a toda la población. Entonces yo creo que parte de esa madurez, seriedad y responsabilidad de la que hablábamos tiene que ver con eso. Yo insisto, ¿no? Si esta es una lucha de las bases o es una lucha de los sindicalistas, ¿no? Que tiene que ver con la legitimidad, no del reclamo, sino de las formas. Porque nadie discute de que hay que elevar, el puntaje que se le otorga en un nomenclador al cargo mínimo porque hay docentes que tienen Bueno, en algunas funciones muy pocos ingresos. Eso no se discute. Lo que se discute en este momento es las formas del reclamo. Fíjate que para ese tema tengo entendido que el gobierno ofreció 300 puntos al cargo testigo. Claro. Que para un maestro, que eso alcanza a los maestros, no a los profesores. Así que tampoco entiendo por qué están haciendo paro los profesores secundarios. Si en definitiva, si ese era el arreglo, a ellos no les llega. Yo no sé si se los han contado a las bases.
Entonces, eso por un lado. Claro. Y si vos decís, no, porque hay que subirles a todos, seguís agrandando la brecha. Seguro. Entonces, No, la discusión acá es acortar la pongámonos brecha. de acuerdo. Yo creo que es eso lo que se busca. Si la idea era empezar a nivelar hacia arriba para cortar la brecha y eventualmente, una vez nivelado, ahí podemos empezar a hablar de progresivamente y con los años ir mejorando un salario que tiene derecho, todo trabajador tiene derecho a pedir una mejora sobre su salario. Pero si cuando le está subiendo al cargo testigo, al maestro, que es el que tiene el salario más deprimido, saltan otros diciendo, no, bueno, pero los profesores también tienen que entrar. ¿Y cómo hago? Porque si ahora entras para toda la escala, la brecha, no solo la seguís, estos que están acá arriba se te vuelven, como dice el ministro, impagables. Claro. Entonces es una cuestión matemática también, pero también es una cuestión de ubicarse y de razonamiento y de tener coherencia. ¿Cuál es el reclamo? Ojo, porque yo veo a muchos que hacen un discurso, como nos llaman ahora por ahí a los justicialistas o a los socialistas populistas, pero después salen siendo funcionales a cuestiones que en la práctica terminan siendo absolutamente desiguales. Y seguís sosteniendo una desigualdad muy grande entre personas que en definitiva están haciendo el mismo trabajo. Y ojo inclusive con lo que se enseña. Yo lo decía hoy y lo repito, un docente enseña siempre, esté frente al aula o no esté frente al aula. Aulas con chicos sin docentes también están enseñando algo, también están mandando un mensaje. Entonces, tener en cuenta también, a ver, cuando uno tiene un cierto rol en la sociedad, no podés por ahí tomarte ciertas libertades que otros sectores pueden. Claro. No es lo mismo. Yo en tanto y en cuanto dure mi periodo de 4 años de legisladora no puedo salir a decir cualquier barbaridad, porque ya no está hablando Gaby, está hablando también una representante del pueblo. Tengo que mantener cierta honorabilidad, cierto decoro, que uno la puede tener para toda su vida, sea funcionario en algo o no, pero especialmente por una cuestión de formas la tenés que tener cuando estás al frente. Los docentes, cuando eligen como forma de vida la docencia, cuando uno está pidiendo revaloricemos el lugar del docente, eso empieza, yo creo, porque también los docentes se hagan cargo del lugar que les corresponde en esta sociedad. Un docente no puede manifestar de cualquier manera. Un docente no podría, aunque no lo diga, tener la actitud de, bueno, a mí no me importa si los chicos pierden el año. Un componente ético y moral. Claro, que lo tenemos muy que tener fuerte. en cuenta. Estamos hablando de educación. Seguro. En ese sentido. Bueno, convocaron al ministro para la semana que viene. Para el martes, 19 horas. Hay un temario, Un temario que tiene que ver con Sí. esto. Nosotros le hemos pedido al ministro que nos acerque lo que se trabajó en las comisiones de paritaria sobre estos temas puntuales, para empezar a trabajar ya definitivamente en armar los proyectos que tienen que ver con las modificaciones de estas leyes que hacen a la cuestión estructural. Y nos hemos puesto a disposición de él y de lo que se pueda, sin estigmatizar a nadie. Yo creo que hay que volver al diálogo, que hay que llegar a un acuerdo y a un acercamiento. Y ver si existe por parte de los gremios alguna otra manera de llevar adelante su reclamo que no tenga este daño colateral tan indeseado que son los niños sin educación. Gracias, diputada, por acompañarnos Gracias esta a ustedes noche, por invitarme. Muy amable. Buenas noches. Hacemos una pausa y tras ella abordamos el último de los temas. Empezó hoy la Expo Productiva. Pausa, ya volvemos.